operación de la iglesia dependiera de nuestra perfección personal, no se podría ejercer. O sea, en otras palabras, continuamente estaría fallando esta, esta autoridad. Hagan de cuenta que sería como estar siendo desconectados y luego conectados, conectados y desconectados. Entonces, ¿qué hace él? Le delega una autoridad a la iglesia. No es ganada, otra vez es delegada. En otras palabras, lo que él demandaba para que toda la perfección de la ley, Cristo la cumple, a él se le da un nombre que está por encima de todo nombre, se sienta a la diestra del Padre y a su esposa, la iglesia, le da ese rango de autoridad por estar unida al Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia y el Hijo estamos unidos, que era con lo que terminaba el doctor ese punto muy importante, que mientras se viera a la iglesia como una entidad ajena a la cabeza, pues no puede hacer nada, inoperante, y aparte estaría fuera de diseño, sería un cuerpo sin cabeza, o sea, prácticamente sería un monstruo. ¿Sí? Entonces, al estar unido, nosotros tenemos la autoridad que tiene el Hijo, pero no nos la ganamos. Como no se gana, no se pierde, sino simple y sencillamente se nos da el uso de esa autoridad. Y hablábamos de ese poderosísimo altar que el mismo Padre se provee, ¿verdad? Porque en los altares había una manifestación de poder. Cuando el altar era consumido, se manifestaba el poder de Dios. Vemos que el altar que tiene Elías, que prepara Elías en la batalla que tenía contra los profetas de Baal, y decía que apoyaban la gestión jezabélica. Bueno, desciende el poder de Dios en un altar, ¿verdad? Y se manifiesta ese poder y acaba con la opresión, de tal manera que son decapitados 850 profetas, 400 de Aser y 450 de Baal. Entonces los altares históricamente representan poder, ¿sí? O representan un acceso al poder divino. Ahora, qué poderoso que Dios se provee un altar que ya no depende de las capacidades humanas, ¿sí? Él se provee el sacrificio perfecto, se provee el cordero, que es Cristo, ¿verdad? Sobre un altar que era la creación, un monte mismo, y el sacrificio queda completamente acepto al Padre por la perfección del sacrificio. Entonces, el poder derivado de este altar nos genera a nosotros, a quienes estamos en Cristo, no solamente el poder, sino la autoridad o autorización para utilizar el poder. Porque algo es muy diferente, doctor, poder que autoridad. El poder, alguien puede tener una pistola y la pistola tiene poder. Sí, él puede llegar y decir, ok, yo tengo poder. Una pistola es un mecanismo de poder. Sí, pero en México, si no tiene un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, no tiene autoridad de usarlo. El poder lo tiene, pero la autoridad no. Y hay personas, y claro, y la habilidad, y hay personas que tienen la autoridad, pero no tienen el poder. Alguien pudiera comprar un permiso, pero si no tiene el arma a su alcance, no tiene poder. En Cristo tenemos poder y tenemos autoridad, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar los otros tipos de autoridad que hay. Adelante, Pastor Sergio. Bueno, pues ahora le vamos a dar gusto al doctor muy temprano en la transmisión. Queremos saludar a algunas personas que nos están siguiendo en este momento. Queremos saludar a Natalia Aguirre desde Italia, a Elizabeth Maldonado desde Nueva York, a Giselle Ugarte desde Chihuahua, a Magdalena Cacique desde Morelos. Ahorita hago un comentario, lo extiendo, que hizo. Douglas desde Palmas, Brasil, Laura Alonso, José Evaristo desde Oviedo en Asturias, España, Laura Piña en Juárez, Rosy Carlos, Israel Galicia, Liliana Gallegos desde Puerto Vallarta, Jorge Iniestra desde la Ciudad de México, y bueno, entre algunas otras personas, Eduardo Arrieta y algunas otras personas que nos están siguiendo. Queremos invitarles, normalmente les ponemos ahí algún mensajito, pero invitarles a que puedan compartir esta transmisión. Recuerden que
que esta transmisión se queda grabada y si alguno de sus contactos no la puede ver en este momento, la puede ver después sin ningún problema. Y bueno, Magdalena Cacique comenta: atenta y bendecida por ser edificada, poderosa palabra la de anoche, apóstol. Reciban un fuerte abrazo a toda la congregación. Un saludo a todos. Ya están los comentarios. Ese es el comentario que hay hasta ahorita. Bueno, y luego tenemos que entender, bueno, esta es una autoridad delegada, pero también hay autoridades por asignación. En otras palabras, cuando Dios escoge a alguien para asignarle una tarea, ya está dotado de dones y talentos para esa tarea. Entonces, esa persona que tiene una asignación se puede ir desarrollando la autoridad en la asignación que tiene. En otras palabras, todas las asignaciones son desarrollables. Si una persona que le es conferida una asignación tiene dos opciones: estancarse en ella o seguir creciendo. A mayor desarrollo de su asignación, va a tener más autoridad en el área de su asignación. Esto es muy parecido como con un médico, un abogado, ¿verdad? Cuando le es generada una asignación, él puede quedarse hasta lo que estudió o seguir aprendiendo en el transcurso del tiempo e ir aumentando su autoridad en la materia. Por eso es que urge que los hijos de Dios nos hagamos especialistas en algo. Irnos a ser especialistas en los negocios, ser especialistas en la medicina, ser especialistas en diferente área, porque eso aumenta el nivel de autoridad. Sí, doctor, adelante. Y esto es lo que hemos explicado otras veces, que cuando una persona entra, por ejemplo, a los dones del ministerio, no es lo mismo cuando empieza a ejercer el don de ministerio que 20 años después, porque se ha ido adquiriendo experiencia, sabiduría, crecimiento, madurez, muchas cosas que el mismo don se va perfeccionando. Claro, inclusive vemos ministerios completos, como el ministerio completo va madurando. Entonces, al principio se hablan ciertos tópicos nada más, se ministra de cierta manera, pero conforme el ministerio junto con el ministro o los ministros van madurando, el efecto es diferente, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, aprender también a adquirir madurez, no solo de manera personal, sino en la asignación, ¿sí? También hay un nivel que está muy ligado a esto, doctor, que es la autoridad por trayectoria. Gente que ha adquirido experiencia o experiencias y que se consideran una autoridad en la materia, ¿verdad? Que es muy parecido a lo que estamos hablando. Entonces, estos son los diferentes tipos de autoridad. Y yo diría que hay otro, que también sí es netamente por gracia, pero esto nos genera este nivel de respeto entre nosotros, todos los ministros, que se llama autoridad por revelación. En otras palabras, Dios va trayendo revelación al cuerpo de Cristo, y conforme a la revelación es descubierta y sustentada, bueno, esta revelación se convierte en sí misma en una autoridad, ¿verdad? Y las personas que operan en revelación son personas a las que en mi muy personal punto de vista, ¿verdad? Para mí merecen honra y respeto, ¿verdad? Nosotros tenemos mentores que nunca me cansaré de dar gracias por ellos, como el doctor Lucas Márquez, el apóstol Basilio Patiño, el pastor Tommy Moya, el apóstol Juan Balistreri, que han sido mentores nuestros durante mucho tiempo y nos merecen un enorme respeto, cariño y admiración, porque reconocemos el nivel de autoridad revelacional que por gracia Dios les ha dado, ¿verdad? Y aquí es donde la Escritura nos enseña a someternos unos a los otros. Realmente en el reino no se trata de tiranías ni de imposición, pero así cuando nosotros vemos cómo opera el Espíritu Santo y cómo opera el Señor en la vida de otras personas, donde yo soy débil, Él es fuerte, y en esa fortaleza yo también me aprendo a someter. Nos sometemos unos a los otros. No hay todólogos, o sea, no hay personas que operen al 100% en una madurez en todas las áreas. Entonces someterse unos a los otros es reconocer la unción, los talentos, los dones que Dios ha puesto, la multiforme gracia y multiforme sabiduría expresada a través de los hijos de Dios. Pero volviendo a esta autoridad delegada que tiene que ver, que es el uso del poder que ya tenemos en el nombre de Cristo,
es bien importante entender eso, que es delegada, porque si las tinieblas trabajan en algo, casi siempre es restar o minimizar la autoridad. Siempre va a estar pegando, por eso el acusador trabaja con eso. Siempre que cometemos un error, el acusador lo que va a tratar es de generar un estado de culpabilidad para no utilizar la autoridad que nos ha sido delegada. Entonces, por eso este asunto de la autoridad es importantísimo, importantísimo. Y vamos a ver ahorita, a seguir leyendo, en todos los sentidos, por supuesto, señor Ortiz, en todos los sentidos. Si le prestan el micrófono. Sobre todo cuando no entendemos, no conocemos a plenitud la importancia de la autoridad, nos vamos a perder muchas bendiciones, claro, y de promesas que Dios nos ha dado por no ejercerla y no entenderla. La autoridad y la autoridad, en cuanto nosotros también reconocemos la autoridad de otras personas en nuestra vida, es ¿cómo le diré? Es un ámbito de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, una esposa que reconoce la autoridad de su esposo y lo respeta a ese nivel, cuando el esposo le da una instrucción, la mujer puede estar de acuerdo o no, pero por el solo hecho de reconocerlo como autoridad y apegarse, claro, estamos hablando de que no viole ningún diseño, ¿verdad? Eso estamos hablando de, porque la autoridad ni siquiera la autoridad del esposo está por encima de la del Señor. Pero cuando hablamos de que la mujer se sujeta al esposo en términos que a lo mejor no puede estar de acuerdo en ciertas cosas, pero no viola ninguno de los principios de la Escritura y voluntariamente se sujeta, queda bajo un ámbito de protección. Es extraordinario porque la mujer reconoce esta autoridad y es un ambiente de protección. Está protegida por el diseño. Igual nosotros como ministros habrá ocasiones que gente que tiene autoridad en una materia diferente que nosotros nos hagan recomendaciones o nos digan, tienes que hacer esto. Cuando uno reconoce esa autoridad y la obedece, queda bajo un ámbito de protección y un ámbito de sabiduría. Por ejemplo, a nosotros, hoy los programas que disfrutan muchas personas, nuestros programas, fue una instrucción de uno de nuestros mentores. Hace 3 congresos aproximadamente, ¿no, Sergio? El pastor Tommy Moya nos dijo, ¿saben qué? La palabra de la casa es una palabra de excelencia, dice, y nadie la conoce. ¿Te acuerdas que fuimos a comer inclusive? Dijo, ustedes tienen que empezar a hacer programas. Y empezamos ahí de poquito en poquito y hoy muchas personas están siendo bendecidas por esto. Pero fuimos obedientes a una instrucción. Por eso la autoridad genera bendición, ¿verdad? O sea, protege, cuida y ayuda a la manifestación de la bendición. Pero ¿qué pasa con los que utilizan mal la autoridad? En este caso, vamos a ver, no sé, parece que hay una pregunta, Sergio. Bueno, es un comentario. Aprovechamos para saludar a Margarita Cardona, a Ligia Alvarado desde Costa Rica, Levita Lamantes en Chihuahua, José Rodríguez, Ali Rodríguez desde Nueva York, y bueno, tiene Ana Soto un comentario, dice: aleluya, palabras sabias, Dios les bendiga, hermano apóstol, honra a Dios, muy buena enseñanza. Esos son los comentarios que hay hasta ahorita. Pero ¿habrá escenarios donde haya abuso de autoridad? Hay escenarios y desgraciadamente sacando de contexto a la Escritura. Señor Ortiz. Me da la impresión, la impronta, apóstol, que estamos viviendo actualmente un problema de ese tipo, de que hay una falta de respeto a la autoridad en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Ahorita es increíble. Yo me rozo mucho con gente empresarial y me doy cuenta de los problemas que hay en ese sentido. Y es un problema muy fuerte ahorita que estamos prevaleciendo por falta de respeto a la autoridad. Y es un juicio y una crítica increíble. Y la gente, sin darse cuenta, está incurriendo en una rebeldía tremenda hacia la autoridad y falta de respeto. Sí, se puede hacer sistemática. La Escritura dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. El principio de toda autoridad puesta por Dios no está hablando de las personas, sino del principio de la autoridad. En otras palabras, Dios es un Dios de orden. Al ser un Dios de orden, la autoridad es parte primordial del orden. Cuando una persona no guarda la autoridad
o sistemáticamente viola, tarde o temprano va a violar un orden completo. Entonces, si se sistematiza el desacato a la autoridad, vamos a caer en un estado anárquico. Como personas vamos a estar violentando derechos de otros, derechos personales, y sobre todo, imagínese ahora llevarlo a la familia, cuando los hijos dejan de ver a sus padres como autoridad. Lo que puede ocurrir es una sociedad completa cayendo en anarquía. Entonces, por eso el principio de la autoridad es tan importante. Ahora, nada más hay que tener mucho cuidado nosotros, que somos edificadores de reino, de que esta autoridad sea bien entendida, bien ejecutada. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo termina la historia de Herodes por su autoritarismo. Señora Gaby y luego Javier. Sí, apóstol. Ahorita que estamos platicando acerca de la autoridad, el problema de la autoridad viene desde el mismo origen del hombre, en la desobediencia del Adán en el huerto ante una orden establecida por el Padre, que no probara del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde ahí es una característica, considero yo, de la naturaleza adámica, claro, la desobediencia. Claro, y ahora en el llamado posmodernismo estamos hablando de la parte, quiero hablar de la parte filosófica. El posmodernismo es la parte filosófica, vamos a hablar de los últimos tiempos, siglo XXI, finales del siglo XX. Lo que hace el posmodernismo filosóficamente es que todo lo relativiza. Entonces, al ser todo relativo, no hay ni mal ni bien, no hay posturas absolutas. Entonces, el posmodernismo no niega los hechos, dice, ok, aquí hay un hecho, pero el hecho no es contundente, dice el posmodernismo. El posmodernismo dice, cada quien lo puede interpretar como quiera. La fuerza del posmodernismo es la interpretación, el hecho no lo juzga, fíjese nada más. Ese es el relativismo que viene desde el huerto. ¿Con qué dice Dios? En otras palabras, tú interpreta, tú genera tu propia conclusión. Por eso es que la iglesia no está para generar sus propias conclusiones. A la iglesia se nos dio ¿qué? La mente de Cristo, desde donde se concluyen todas las cosas, y las escrituras. Por eso es que la iglesia no debe ser rebelde ni a la mente de Cristo, ni al Espíritu Santo, ni a la ley de vida, ni al diseño, porque si somos obedientes nos conviene. Fluye el propósito eterno. Señor Javi, adelante. Sí, y algo que estaba ahorita pensando es, antes de salir a lo que es la autoridad irrespetada fuera en cuanto a los sistemas y todo eso, yo creo que tenemos que remontarnos a lo que mencionaba ahorita la señora Gaby, ¿no? En el sentido de que eso inicie en el origen de algo individual, puesto que nosotros como hijos de Dios tenemos capacidades y competencias, pero en el entendimiento no está tan forjado y tan entendido en nuestra nueva naturaleza, que sabiendo que nosotros tenemos precisamente esas capacidades y competencias para estar en esta posición, actualmente estamos operando en niveles muy inferiores precisamente por ese entendimiento, sabiendo que tenemos esas capacidades y esas competencias, y como no reconocemos o no lo entendemos en ese momento, en nuestra propia autoridad tendemos, voy a generalizar un poco, ¿no? Tendemos a criticar la autoridad externa porque no hay ese entendimiento arraigado en nosotros. Entonces, todo parte del origen. Una vez que entendemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, en cuanto a capacidades, competencias, lo que estamos sujetos a hacer y producir y dónde debemos estar posicionados, mientras no estemos ahí, siempre va a haber una crítica externa hacia la autoridad, y por lo que comentaba ahorita el señor Ortiz, el irrespeto a las demás autoridades, poniéndolas en niveles inferiores, porque nosotros no estamos operando en los niveles altos que Dios dice, estamos operando en niveles muy bajos por esa falta de entendimiento de autoridad. Claro, de ahí la importancia, y bueno, va el primer gancho al hígado, ¿verdad? De que cuando una persona trabaja para un sistema
Y vamos a hablar ahora sí del reino, específicamente, ¿verdad? Vamos a hablar de congregaciones, ministerios que edifican. Y definitivamente la cabeza no está sujeta al propósito eterno. Los que colaboran para ese sistema a veces quieren atenuar y decir, no, es que yo estoy aquí por causa del Señor. Yo estoy aquí porque pues hay que ayudar a otros. No, hay que ser muy claro. Si alguien se suma a un proyecto donde la cabeza ni siquiera se quiere sujetar al propósito eterno, se convierte en cómplice de esa rebeldía. Lo que pasa es que lo hemos, precisamente como tendemos a disculparnos, ¿verdad? Todo el mundo se trata de disculpar. Lo más fácil es decir, es que aquí me puso Dios y aquí Dios me va a usar y algún día yo voy a cambiar este sistema. Déjeme decirle con todo respeto, usted no va a cambiar los sistemas. O sea, más bien tiene que definirse si va a ser un cómplice de un sistema que ni le importa el propósito eterno, ni le importa, ni le interesa. Pueden hablar de Cristo, pueden hablar de la Escritura, pueden utilizar la Biblia, se la pueden saber al derecho y al revés. Pero gente que ya le habló Dios, que ya le dijo, tienes que ir al diseño, tienes que volver al propósito eterno. Sus colaboradores, lo siento mucho, lo tengo que decir como es, que se someten a eso, no se hagan, ¿cómo decirlo para que no suene feo? No nos hagamos loquitos. Están dándole un soporte en tiempo, finanzas, recursos y presencia. Porque esa gente, cuando los demás lo ven, ¿sabes qué dice? Pues si aquí está el hermano Pancho, las cosas deben estar bien. ¿Sí? Porque siguen proyectando y dándole soporte a un sistema que está negando el propósito eterno, que es negar a Cristo mismo. Entonces no es un asunto, no es ligero. No, es un asunto pesado, ¿verdad, señor Ortiz? Y luego Sergio. Sí, en este proceso de lo que estamos hablando, me da la impresión que se nos hace un hábito en cuanto a costumbres, en cuanto a actitudes, en cuanto a formas de pensamiento. Es decir, nos acostumbramos a hablar lo correcto, pero con los motivos equivocados. Claro. ¿Por qué? Porque hay a veces en esta postura natural de exculparnos, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, sí, yo estoy por causa del Señor. Yo estoy porque Dios me sembró aquí hace 30 años. Yo estoy aquí, bueno, pues sí, tienes el discurso correcto, pero al tú saber que estás yendo en contra de la voluntad misma del Señor, ya los motivos ya no son correctos. Y ahí no hay manera de engañar a Dios. Pastor Sergio. Sí, pues también abonando un poquito a esto, cierto individualismo o anarquía en la que se ha caído, apóstol, y falta de sujeción o honra a la autoridad, también lo podemos ver, como decía usted, debido a corrientes filosóficas, a el acomodarnos, porque recordemos que en Romanos 12, 1 y 2 hay una parte donde dice que no nos debemos de amoldar a este siglo o conformar, que la palabra siglo es la palabra griega aion, de la cual dentro de sus varios significados, una de ellas es la corriente de este mundo. Entonces habla de un sistema, de una forma de pensamiento, de una escuela de pensamiento. Entonces nosotros pudimos ver, en alguna ocasión me tocó presentar un poquito el tema del humanismo como un análisis, y veíamos que el humanismo surge principalmente en el Renacimiento, en ese tiempo, donde todas las actividades socioeconómicas estaba involucrada la iglesia. Obviamente no había un entendimiento correcto de reino como lo que sabemos ahora, pero la iglesia estaba involucrada, es decir, de alguna manera tomaban en cuenta a Dios dentro de todas las cosas. Dentro de la primera corriente humanista se empezaron a establecer ciertos atributos que el hombre tenía, que si lo podemos entender correctamente sabemos que Dios puso en nosotros habilidades y talentos, pero el humanismo, conforme se fue desarrollando, su finalidad fue deslindar al hombre de Dios y empezarlo a ser individualista y resaltar al hombre sus cualidades por sí mismo como ser humano. Entonces, de esa manera vemos cómo también la filosofía
se ha encargado de sacar a Dios de la ecuación, por llamarlo de alguna manera. Y ahorita veíamos eso, de que esto obviamente influye también en una falta de respeto a la autoridad y de sujeción, porque nosotros vemos que es muy común el dicho ahora de que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no bajo un enfoque correcto. Es obvio y natural que todos nos podemos equivocar, pero si esto fuera con la finalidad de que podamos aprender de nuestros errores o que podamos analizar el por qué nos equivocamos, si estamos fuera de diseño, esto sería magnífico. Pero el hecho de utilizarlo como una simple excusa para hacer lo que sea, pues esto es una herramienta sumamente mal utilizada. Y dentro de esa anarquía podemos ver que incluso, no digo que todas las corrientes, pero aún corrientes dentro de la psicología promueven el individualismo, donde cuando en una terapia se atiende a una persona, se les dice que lo más importante es que esa persona esté bien y que no importa absolutamente nada lo demás. Incluso si a esa persona le hace sentir bien el estar totalmente equivocado en cuanto a los estándares de moralidad, lo que sea, puede ser permitido para que la persona se sienta bien. Entonces, todo esto ha traído consecuencias graves en el sentido que bajo este siglo, bajo esta era, bajo este tiempo, bajo estas escuelas de pensamiento, cada vez al hombre se le da una más incorrecta información sobre lo que es una libertad correcta y sobre lo que es tener una libertad mal entendida, donde se dice que una verdadera libertad tiene que tener límites para poder ser vivida de una manera correcta. Entonces, pues es un análisis nada más dentro de este autoritarismo o este individualismo exacerbado que se está viviendo. Y bueno, también saludar rápidamente a Jorge Iniestra, ahorita tiene un comentario, Noilín Cordero desde Costa Rica, Didi Sanzán, Ever Lozano, la doctora Margarita que está en la clínica 20 viéndonos, a Yoli Severino desde República Dominicana, Ligia Alvarado desde Costa Rica también. Y nos dice Jorge Iniestra en relación a lo que comentaba ahorita, apóstol, de que también cuando se cae en un autoritarismo, hace un comentario interesante. Dice, hoy muchos no quieren someterse a la autoridad delegada debido al autoritarismo que muchas veces se practica en los sistemas religiosos. Por eso creo que si la autoridad no fluye del ser espiritual, entonces muchas veces hay abuso. Definitivo, antes de pasar con el apóstol, lo que pasa es que ahora, en este siglo que ha invadido también el pensamiento de los hijos de Dios, ya la autoridad por revelación pasa a un segundo término para otorgarle más autoridad a quien tiene grandes edificios o a quien tiene mucha gente o a quien opera en milagros, por decir, o tiene fama o tiene fortuna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este siglo puede haber congregaciones con grandes edificios sin ningún tipo de autoridad revelacional, pero la gente, como no conoce la escritura, cree que el tener muchas personas o un gran edificio le otorga autoridad. Ahí puede haber algún tipo de autoridad, sí, como gente que son buenas para los negocios o buenas organizacionalmente, pero no necesariamente revelacional de la escritura, que es lo más importante en este ámbito. Por eso hay personas que dicen y presumen, mira, yo todo lo que he logrado. Sí, bueno, lo has logrado con métodos humanos y le aplaudimos. Yo no tengo ningún problema en reconocer que haya gente que haya progresado mucho como empresario, pero nosotros, nuestra mentalidad primeramente que nada es estar sujeto a la autoridad y a la voluntad de Dios al edificar a la iglesia de Cristo. Entonces, desde este punto de vista es más importante la autoridad revelacional que la autoridad delegada, por ser un buen administrador de recursos financieros o humanos. ¿Sí me explico? En el aspecto de la edificación, la revelación manda. Doctor. Bueno, yo digo que muchas de gentes que abrazan el humanismo o se hacen defensores de situaciones aparentemente buenas, como es el humanismo, que no sabemos que no todo es bueno, también tienen un origen en una falla de la iglesia, que fue la iglesia condenadora, la iglesia que solo presentaba el infierno, te vas a ir al infierno, la iglesia que propició
la aparición de la Santa Inquisición, que es una perversidad satánica escandalosa. Aún los métodos que tenían de castigo eran completamente, que no podían venir más del infierno. Pero lo que esta gente no saben, que eso ha cambiado, que la iglesia, gracias a Dios, pues se le ha revelado la gracia de Dios. Y ahora, por lo menos nosotros sí sabemos que muchas congregaciones están enseñando la gracia. La iglesia de Cristo. Una gracia responsable, desde luego, porque hay el peligro de irse al otro extremo. Pero definitivamente muchos de estas personas bien intencionadas ignoran que la gracia de Dios es más poderosa para hacer cambiar situaciones, aún de gobierno y de muchas cosas, que la condenación y las amenazas. Hay que conocer la gracia de Dios para entender precisamente que el Dios que tenemos, porque muchos se basan en el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esto era un pacto, era una transición hacia el nuevo pacto. Y no es que Dios cambie, es que tenía la intención de demostrar que nadie puede salvarse por medio del cumplimiento de la ley, nadie. Y eso, como lo explica muy bien San Pablo, nos lleva definitivamente a Cristo, porque Cristo nos ofrece una salvación por gracia, no por ley, y al mismo tiempo esa gracia se convierte en una gracia transformadora para hacer de nosotros la obediencia a los principios eternos de Dios. Bueno, y aquí bien importante, ¿por qué se puede distorsionar la autoridad para caer en el autoritarismo? Pero hay una pregunta primero y ahorita entramos a por qué se distorsiona el concepto de autoridad para convertirse en autoritarismo. Son cosas diferentes. Sí, hay una pregunta, dice, cuando una autoridad ministerial no es congruente o el enfoque no es el correcto, o sea, no el propósito eterno, ¿aún así se tuvieran que sujetar los que están bajo su autoridad? ¿Quién es esa persona? Dime quién es. Esa de Liliana Gallegos. No, aquí yo no me metería en el asunto por respeto, ¿sí? Puedo dar una respuesta, pero por respeto no la voy a dar tan precisa, porque habría que analizar el caso individual. Lo que para alguien es que no se interpreta el propósito eterno, para otra persona pudiera ser que sí. Entonces, aquí más bien yo hablaría de modelos, no de un pastor, ni mucho menos. Vamos a hablar de un modelo. Cuando una persona definitivamente, vamos a hablar de el congregante, ha llegado a la conclusión de que el modelo donde se congrega es un modelo. Otra vez, estoy diciendo de que el congregante ya llegó a esa conclusión, ¿verdad? Donde el propósito eterno no está presente, donde la verdad presente no está, donde hay manipulación, donde hay control, autoritarismo, lo que estábamos hablando ahorita, religiosidad, condenación, o no hay una congruencia, pero vamos a hablar sistemática. Porque yo no conozco a ningún pastor que no se equivoque. Todos nos equivocamos. Todos. Pero sistemáticamente es que ya tiene un modelo donde se está excusando para hacer y deshacer con autoritarismo, materialismo, amor al dinero, maltrato a las personas, inmoralidad sistemática. Aquí yo ya ni siquiera hablaría de obediencia o no. Yo creo que es una obligación salir de un lugar así. O sea, de hecho tenemos nosotros la autoridad moral, que ese es otro tipo de autoridad, para darle sustento a lo que estoy diciendo. A nuestros congregantes, hermanos en Cristo que se congregan aquí, ese es el mensaje que les decimos. Si nosotros dejamos de hablar la verdad presente,
si nosotros sistemáticamente no somos congruentes. Si en Agua Viva hubiera un autoritarismo, se les manipulara, se les controlara, a la gente se le dice abiertamente, por favor, váyase de aquí. O sea, ese es el otro, eso es ser íntegro, ¿me explico? En vez de decirlos, permanezcan aquí, ya el Señor me culpará a mí. No, espéreme. No, váyase de aquí. Si en este lugar no fuera cristocéntrico, la verdad presente no estuviera, el propósito eterno no se hablara, el nuevo pacto, se maltratara a las personas, se manipulara, se controlara, una vida inmoral, incongruente, ya no es un asunto de obediencia o no, es un asunto de, ¿cómo decirle?, de inteligencia. Dice Elizabeth Maldonado, ya me ayudó ahí ella, ¿verdad? De esos lugares hay que retirarse. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿qué estamos haciendo en esos lugares? Estamos dando nuestras finanzas, tiempo, obediencia, presencia, recursos, apoyo, colaborando. Es donde nosotros vemos, por eso empecé hablando ahorita de un punto muy importante cuando hablábamos del matrimonio. Ninguna autoridad terrenal está por encima de la autoridad del Señor, jamás, ninguna. Los que generan autoritarismo dicen, no, usted se sujeta a la autoridad aunque yo esté mal. No, espérame tantito, yo no me puedo someter a ninguna autoridad que esté por encima o violentando los principios del reino, porque hay un principio de autoridad que se llama el principio de autoridad de mayor rango. ¿Sí me explico? O sea, el mayor rango en el reino, ¿quién lo tiene? Es Cristo. Entonces, si alguien por abajo de su rango, entendámoslo, un ser humano, que aunque tenemos autoridad delegada, no tenemos la perfección de Cristo en nuestra vida, porque no se ha desarrollado. Para allá vamos, ¿sí? Entonces, si alguien, por más autoridad que sea, me obliga a mí a hacer algo que violenta la autoridad del Señor, estamos exentos de obedecerlo. Entonces, aquí es la pregunta que hace nuestra amiga. Esta es la respuesta. Estoy hablando más de un modelo en vez de juzgar a una persona, ¿sí? Y ya lo que le dijeron que salga corriendo, pues eso ya no lo dije yo, ¿eh? No sé, alguien quería comentar algo, ¿no? ¿No? La señora Gaby, sí. Según la definición de autoridad, según la lengua, es el diccionario de la lengua española, dice, el tercer punto que maneja, dice, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Claro. Entonces, una autoridad debe demostrar competencia en esa materia. A eso lo definíamos como autoridad en una materia, ¿verdad? Pero la autoridad en la que operamos para el uso del nombre de Cristo, ese es otro tipo de autoridad, esa es la autoridad delegada. Es muy parecido, por ejemplo, a la autoridad que tiene un agente de tránsito. Un agente de tránsito nos ve pasarnos un alto y nos va a detener. ¿Por qué? Porque él tiene una autoridad delegada y lo respalda su placa. Representa el gobierno al gobernador. Le delegaron la autoridad. Yo puedo decirle, a lo mejor es mi amigo, decirle, Pancho, ni te voy a hacer caso, pues yo sé quién eres, Pancho. Vives allí en la esquina y a cada rato te veo borrachote, así es que tú a mí no me multas, Pancho, porque eres un desastre de persona. Él le va a decir, mira, a ti que te valga gorro si soy borracho o no. O sea, yo tengo una autoridad delegada por el gobierno que me dice que pasaste el alto. No tiene nada que ver con mi persona, sino con la autoridad que se me delegó. Entonces, precisamente esta es la autoridad con la que opera la iglesia. La iglesia en sí se le dio la autoridad no porque ella sea perfecta por sus propias obras, porque estamos perfeccionándonos en Cristo, ¿sí? Pero perfectos en el Espíritu, lo que nos hace compatibles con Él para que nos haya dado esa autoridad, ¿verdad? Por eso el enemigo siempre viene y ataca este principio. Oye, fallaste, oye, la regaste, oye, espérame tantito, sí, no, yo no niego que fallé. El detalle enemigo es que tú estás frito, porque con la autoridad con la que yo opero no es en base a mis buenas obras, sino a que como Él ya te venció y me dio autoridad para continuamente hacer para atrás todas tus obras, ¿verdad?
Pastor Sergio y luego el señor Ortiz. Sí, y bueno, nada más aclarando ese punto, apóstol, yo sé que para usted no es necesario que lo aclare, pero para algunos que nos ven, obviamente este ejemplo del tránsito de la persona de vialidad, lo que tratan de decir es de que aun y cuando nosotros podamos equivocarnos o fallar en algo, pues no perdemos esa autoridad, porque es una autoridad que proviene del Padre, es una autoridad delegada, y no lo estamos poniendo con ejemplo para justificar una vida de desorden, ¿verdad? Ni nada, pero solamente aclarándole a algunas personas que lo pudieran interpretar mal. Y bueno, dice Ana Soto, y bueno, dice que con estas explicaciones, apóstol, ella está llegando a una conclusión. Dice que su conclusión es que siempre hay que defender la verdad. Siempre, por eso el Señor se define como la verdad, la realidad. En otras palabras, lo que es importante, Ana, es otra vez, en el ámbito en el que nos movamos, ¿cuál es la verdad, verdad? En el ámbito absoluto, Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, ¿sí? Ahora, en la vida práctica, en los trabajos, en eso, por eso es que jamás las personas deben tomar decisiones en base a chismes, en base a una sola, ¿cómo se dice? Versión, cuando estamos hablando de la vida práctica. Pero cuando ya estamos hablando de dónde nos congregamos, de cómo se edifica, de nuestra operación en el cuerpo de Cristo, el modelo es muy importante. No es nada más que qué carismático es mi pastor. No se trata de eso. No se trata de que qué habilidad tiene para hablar. No se trata de que mira qué edificiote tenemos. No. Es que Dios no va a medir en esos parámetros. Esos son parámetros que nosotros usamos como humanos. Pero los parámetros divinos son todos aquellos que ya hablamos, ¿verdad? Hace un ratito. Señor Ortiz, adelante. Sí. Hablando de la autoridad, es muy importante para los entendidos, los hijos de Dios, cuando se tiene la madurez de la palabra revelada, la verdad presente, el propósito, lo diseño. Uno de los aspectos importantes es cubrir al liderazgo, cubrir su desnudez, en otras palabras, sus errores. Y un liderazgo, o los alrededor de estos liderazgos, de esta autoridad, con la suficiente madurez tienen que cuidar y proteger y cerrar línea en relación a ese liderazgo y esa autoridad, porque tenemos que ser maduros en el entendido que se pueden cometer errores, que se puede incurrir en faltas, pero no prestarnos, los que estamos sumados a ese propósito, a ir más allá del error y tratar de mediar las cosas en el sentido maduro de las cosas. Aquí, y este punto es importante, muy importante el que habla el señor Ortiz. A lo mejor es lo que dice Ana Soto, ¿verdad? La verdad siempre tiene que prevalecer, siempre la verdad prevalece, porque una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Cuando hay errores se cubre, ¿sí? Cometió un error, yo lo cubro, o sea, no estoy diciendo que no cometió un error, lo cubrió, lo cometió, pero a mí me queda claro que hay un arrepentimiento, ¿sí? ¿Cometió un error la señora Leti? Sí, pudo haber tenido un mal día, se falló en algo, en su trabajo a lo mejor falló algo, sí, pero fue un error. Yo la cubro a la señora Leti. En otras palabras, a quien venga a acusarla, yo le digo, oye, permíteme, hay un error que está reconocido y yo la puedo cubrir, proteger. Encubrir es otro nivel. Encubrir, lo que decía usted, no ir más allá. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una situación sistemática, otra vez, esta palabra es muy importante, ¿sí? Que es lo que hablábamos ayer de los que no heredan el reino, son los que practican, o sea, sistemáticamente viven, cotidianamente. Entonces, por ejemplo, imagínese hablar de estos modelos donde el liderazgo es de los que humillan, de los que manipulan, controlan, golpean, explotan, sistemáticamente dañan, no atienden a la gente porque no les dan dinero, inclusive cosas de ese tipo. Esos sistemas no se pueden encubrir. ¿Sí me explico? Ese sistema tiene que ser denunciado. No estoy hablando de ir a poner una denuncia, no. A lo que yo me refiero es decir, ok, yo no puedo cooperar con un sistema así, no puedo servir en un sistema así, porque lo que estoy haciendo es encubrir algo que Dios, ¿qué?
aborrece. Es una complicidad, Gaby, exactamente. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con el señor Ortiz. Hay que cubrirnos. Oye, vamos a decir, el señor Ortiz tuvo un mal día, no un mal día, vamos, estuvo un mal mes. Y a lo mejor en ese mes él andaba enfermo, a lo mejor andaba preocupado, a lo mejor tenía problemas con los hijos. No me dieron una hamburguesa de pollo. No, le habían dado puro pollo todo un mes de comer. Andaba neurótico. ¿Se podrá andar neurótico un mes? Sí. Entonces eso es lo que se cubre a la gente, decirle, espérame, o sea, no estés juzgando una trayectoria o una vida porque alguien tiene una mala racha. Eso es cubrir, proteger, un mal momento. Yo puedo reconocer, Javier pudo andar de malas un día, Sergio pudo andar de malas otro día. A cualquiera se nos bota la canica en algún momento. Eso es cubrir. Lo que ya no podemos es encubrir algo que es sistemático, que era lo que Pablo hizo con Pedro. O sea, a Pedro lo pudo haber agarrado y haberle dicho, Pedrito, mira, ubication, ¿verdad? Pero cuando veo que Pedro sistemáticamente decía, judaizaba, y no nomás eso, le dice, oye Pedro, cuando estás entre la raza sí te echas tus tacos de carnitas, pero nomás vienen los de Jerusalén y ahora ya no siquiera te sientas a comer con los gentiles. No entras. Ni siquiera entras con ellos. Estás generando sistemáticamente un modelo que no es aceptado por Dios y no lo encubre. No lo encubre, lo expone. Duro, pero lo expone. Sí, señor. A propósito de cubrir, no de encubrir, de cubrir, me viene a la memoria una enseñanza muy bonita que escuché acerca de la embriaguez de Noé. Ustedes saben que probó las uvas, las fermentó, y no fue el diablo el que le enseñó, fue la experiencia, y luego pues se puso hasta las manitas, como decimos aquí, ¿verdad? Y tres de sus hijos, los tres hijos entraron y lo vieron desnudo, en una situación vergonzosa. Dos de ellas, con todo respeto, lo cubrieron, y otro se mofó, se burló. Y hay otras explicaciones más profundas que creo que llegaron al abuso sexual de parte de Canaán, del hijo de Cam, que era el tercer hijo, y fue maldito, recibió maldición por su padre. Entonces es bueno, porque aquí estamos denunciando que no se puede hacer cómplice usted de una congregación donde se ve que andan mal, pero cuando su pastor o su autoridad fortuitamente ha caído en una debilidad o en un problema, tenemos que cubrirlo, y no solo cubrirlo con nuestro amor, sino también con nuestras oraciones y nuestra administración. Claro, inclusive protegerlo, acercarse. Estás en una problemática, te veo triste, porque si te pasó esto, inclusive a veces hay que ser generoso con las personas, no nomás con los pastores, con cualquier gente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo? Ese es cubrir, es eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, ya no quiero hablar de la caída ni del pecado, tendemos fácil a desacreditar a las personas en vez de reconocer una trayectoria. Hay trayectorias que de veras son extraordinarias y por una fallita la gente los quiere destruir. Entonces son dos cosas diferentes, ¿verdad? De hecho, y sin un afán de curarnos en salud, ni mucho menos, pero es muy común que la gente siempre está esperando comprensión, misericordia y amor de parte del pastor. Y en muchas ocasiones, cuando el pastor se llega a equivocar en algo, muchas de las veces las personas son inmisericordias y son sumamente duras para criticar, ¿verdad? Y juzgar. Entonces, pues creo que todos debemos de actuar de la manera en la que queremos que se actúe con nosotros. Hay un dicho, ¿no?, que dicen que siempre que se señala a una persona hay un dedo apuntando para allá, pero hay tres apuntando hacia uno. Entonces no debemos de caer en el juego de la acusación ni de la condenación, porque no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser ministros de reconciliación, a ayudar a la gente, a ser edificadores unos de otros, a afilarnos unos a otros para poder estar todos firmes y trabajando como un solo cuerpo. Señor Ortiz, adelante, ¿quería comentar algo?
Ok. Gracias. Doctor, ¿querías comentar algo? No, me preguntaba si no había más. Hay un comentario Sí, doctor. de Elizabeth Maldonado, dice, sí, cometiendo un error y enseñando incorrectos, cometiendo un error y enseñando incorrectos son dos cosas diferentes. Sí, sí. Cometer un error es cualquier pifia de la humanidad, de carácter. Hay pifias de carácter, ¿verdad? Pero el enseñar incorrectamente también yo lo quisiera ver por dos vertientes. Hay gente que enseña mal, doctor, por ignorancia, porque así lo enseñaron. O sea, oye, imagínese 20 años mal, imagínese los que le mezclan pactos, 20 años a lo mejor con una mezcla de pactos, ¿qué cree que va a enseñar? Lo mismo. Entonces hay un error en la enseñanza. Y yo digo que a esas personas que están continuamente en el error por ignorancia, habrá que ayudarles, darles material, decirle, mire, vea a estas personas, y la persona después de ver la reacción de ese liderazgo, porque va a haber líderes que van a decir, ni me interesa ni quiero. Bueno, ok, pero yo como una persona que quise ayudar, ya hice lo correcto, ya tomaré mi decisión después, ¿verdad? Pero también hay personas que enseñan mal porque les conviene enseñar mal. En otras palabras, ya tienen conocimiento, ya saben que esto es incorrecto, pero como se obtienen ganancias, es que las ganancias son muchas, no nada más es dinero. La gente cree que la ganancia es nada más dinero, no, es poder, fama, someter a otros, someterlos. Claro, las ganancias deshonestas también, finanzas. Entonces esa gente no quiere cambiar el mensaje para no perder el control. ¿Qué hacer en ese caso? Yo ahí sí digo, huya. Una vez hablando con un amigo que quiero mucho el pastor Gerardo Cárdenas de Houston, estábamos hablando sobre las temáticas de las canciones de la alabanza y la adoración. Él antes de entrar a La Verdad Presente, él era muy amigo así de uña y mugre de varios de los ministros de alabanza y de adoración más famosos que hay actualmente. Ya eran famosos, no le voy a dar nombres, pero pues al haber cultivado una relación tan cercana y tan amistosa, tenían mucha confianza. Dice que una vez agarró uno de los más famosos que usted se puede imaginar y que le dijo, oye, compadre, ya párale, yo creo que ya es tiempo de que de veras cantes lo que dice la Escritura, que no estés distorsionando, mezclando pactos, mezclando realidades, porque no es correcto. Hay que alinearnos a esta verdad presente. Me dejó frío lo que le contestó este cantante. Le dijo, mira, tienes toda la razón y yo sé de lo que me estás hablando, dijo, pero lo que te quiero pedir es que te calles. En otras palabras, no le muevas. Esto canto y seguiré cantando. ¿Por qué? Porque ya tengo una fama, ya tengo una plataforma, ya soy seguido. ¿Qué hacer con esa gente? O sea, a nosotros no nos corresponde juzgarla, pero ¿qué me corresponde hacer a mí si yo estoy en una congregación así? O sea, si alguien vive en este tipo de realidades, no se quite la barra, como decimos en México, la responsabilidad de decir, pues es que él dará cuentas de lo que está haciendo. No, espérame tantito, usted va a dar cuenta de sus decisiones, independientemente de lo que den cuentas los líderes. Yo voy a dar cuenta de mis decisiones. ¿Dónde meto a mi familia? ¿Dónde estoy educando a mis hijos en la palabra? ¿Dónde estoy dando mis finanzas? Yo voy a dar cuentas. No puedo transferirle esa responsabilidad al pastor. ¿Sí me explico? Porque yo soy el que está tomando esa decisión. Entonces espero que quede contestada la pregunta. Señor Javi, adelante. Sí, hay una línea muy delgada en las congregaciones, y quiero tocar ese punto que viene siendo la familiaridad que creamos con las personas, los pastores, los apóstoles que nos están guiando en el nuevo pacto. Y mucho ocurre a veces cuando ya nos conocemos de tantos años. Nosotros nos conocemos desde jóvenes, muy chicos, pero algo que yo practicaba con el pastor Sergio era de que no importa que yo le conozca de tanto tiempo, y a lo mejor
mucho más tiempo que mucha de la gente que viene a la congregación, aunque estuvimos fuera muchos tiempos también, más de 20 años fuera de Delicias, pero que eso a mí no me lleva a cruzar esa línea de familiaridad, y para mí es una honra y un respeto para mis pastores, mis apóstoles aquí en la casa donde nos congregamos, pero esa familiaridad de la que yo menciono llega a crear una línea tan delgada que la cruzamos, y cuando hay una amonestación o hay una guía bien fundamentada bajo la palabra, la persona reacciona de una manera ofendida y emite un juicio totalmente incorrecto, que anula deliberadamente la autoridad de los pastores o de los apóstoles. Entonces, yo sí quería mencionar esto porque se da en todos lados, y yo creo que tenemos que ser personas muy, muy maduras, porque lo que representan las personas que por asignación son puestas en las congregaciones para guiarnos, respetar y honrar, y asegurarnos que honramos precisamente esa autoridad delegada por Dios en algo tan importante y tan trascendental que es para nuestra vida espiritual, el crecimiento del alimento diario de lo que es el reino. Un extraordinario aporte, porque la realidad es que esa problemática que habla Javier es lo que ha generado muchos problemas en muchos lugares. Por ejemplo, sí, Gaby, Javier, bueno, a Gaby y a su familia los conocimos desde que teníamos 6 años, ¿no? 7, bueno, tú como 7 años. Y luego Javier empezó a noviar con Gaby, ahí anda, llegó ese sopilote a la casa de los Magaña, ¿eh? Llegó volando y a rondar, pero éramos amigos desde los 17 años, ¿verdad? 18 años por ahí, o por ahí 18, 20 años, y hay un enorme amor entre nosotros. Pero esto que dice Javier es importantísimo, porque la familiaridad puede romper con ese esquema donde dejamos de recibir como autoridad y bromeamos y somos amigos, pero siempre, en el caso de ellos, siempre hemos recibido ese nivel de respeto. Entonces, este punto es sumamente importante, porque el día que se pierde esa línea de respeto, se deja de ser edificado. Ese es el punto, se deja de ser edificado. Pues se nos fue el tiempo un chorro y no terminamos lo de los gusanos. O sea, no hemos llegado a la gusanada de Herodes, que ahí es donde termina. Es que a lo mejor no nos gusta ese hecho, ¿no? Lo que pasa es que termina gusanado por el problema principal, precisamente de todo esto que estamos hablando, el orgullo humano. Sí, porque por ejemplo, Javier, él habla de este punto, sí, pero en el área de negocios Javier sabe más que yo, y es un instrumento de Dios para el área de negocios en mi vida. Entonces yo me sujeto a lo que Javier sabe de negocios. ¿Por qué? Porque en eso yo me someto a él. ¿Sí me explico? Eso es someterse unos a los otros, y debe ser sin orgullo, sin ningún problema de entender esto, que fue las funciones predominantes en cada persona. Por ejemplo, yo admiro al pastor Sergio en su capacidad de trato para las personas. Él tiene una capacidad que yo no tengo. Yo a veces le digo, bueno, pues esto mejor encárgate tú, porque yo sé cómo va a terminar la historia con él, y ya a veces puedo inferir cómo va a terminar la historia conmigo. Entonces todos necesitamos de todo. Señora Leti, ¿quería hablar algo? Sí, ya al final me animé. Qué bueno, estaba muy seria. Bueno, de pronto yo recordé que también la diferencia de edades, apóstol, en ocasiones es también un motivo de perder la decisión de tomar a las personas como autoridad. Gente que llega a una congregación ya con un tiempo recorrido en el área espiritual, con conocimiento, pero que también es adulta, ¿verdad? Ya gente de la tercera edad, pueden llegar a tener trompiezo en decir, pues es que un jovencito que me puede enseñar a mí, ¿verdad? Yo tengo 30, 40 años en el evangelio, pues un joven que me va a poder enseñar a mí, ¿verdad? Y puede ser un tropiezo para... De hecho, era mucho de lo que decían de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, que prácticamente como hablaban el hijo de José, el carpintero, porque tenía 30 años, imagínate, un chamaco, literalmente un chamaco. No llegamos al agusanamiento, va a quedar pendiente el agusanamiento. Ya saludamos al principio, pero pues yo creo que pues último saludo, Sergio. Ya no hay gente ahí que quiera comentar algo. Pues nada más rápidamente a Lidia Montelongo, aquí mismo en la ciudad, a Pascuala Severino desde República Dominicana,
a Josué Amador, perdón, y bueno, a todas las demás personas que se han estado conectando, les mandamos un saludo. Y recuerden, pueden compartir aún, aunque haya terminado la transmisión en vivo, se puede compartir este mensaje y este mensaje se queda grabado en la página de Facebook y puede ser visto por otras personas en otro tiempo. Pues disfruten mucho el Día del Amor y la Amistad ahí con sus amigos y con sus amores. Que sea uno, pues, ¿verdad? Su amor o su Familia. y sus amores familiares. Disfruten mucho este día porque en Cristo no, acuérdense que Dios no tiene amor, Dios es amor. Esa es su esencia y su amor fue derramado en nuestros corazones y por eso es que podemos amar nosotros. Bendecidos, familia, muy buen provecho.